Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Cuba cierra 2025 marcada por la crisis, la represión y la resistencia. Un año de protestas, huracanes, epidemias y detenciones que muestran a un país al borde del colapso en medio de una crisis sin precedentes. Este es un resumen sobre los huracanes, epidemias, la escasez de medicinas y alimentos, huelgas y protestas. Y sobre todo, una represión que no da tregua. Solo en el mes de noviembre, el régimen ejecutó 225 acciones represivas, mientras en todo el año se acumulaban 3.000 ataques contra ciudadanos que solo buscan sobrevivir y estaban pidiendo libertad. Periodistas exiliados, activistas, familias enteras. Nadie escapa al miedo, a las amenazas y a las listas negras del régimen cubano. El año también estuvo marcado por el juicio del exministro destituido de por vida, un símbolo más de la corrupción y de la impunidad que azota al país. Un juicio público a un alto funcionario del régimen con condena incluida, como no se veía desde hace casi 2 décadas. Un caso de relevancia histórica que define el año 2025 y deja su huella en la memoria de quienes siguen a este régimen. Sí, que cualquier día podrían estar en el mismo lugar que Alejandro Gil. Y el huracán Melissa dejó barrios enteros anegados en agua, profundizando aún más la crisis social y la económica. En este programa vamos a poner sobre la mesa, tenemos cifras y testimonios que prueban el decadente estado en el que se encuentra la isla. Vamos a conversar con Yaxi Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, quien nos va a hacer un resumen claro y sin filtros de lo que realmente pasó en Cuba durante el año 2025. Prepárense, será un recorrido por la resistencia, el dolor y la valentía de un pueblo que sigue luchando pese a todo. No se lo pueden perder. Les invito a que se queden hasta el final, aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Comparte y suscríbete a mi canal. Y si te interesan los temas del programa, dale like, porque a mí también me gustan y me importan. ¡Vamos ya! Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Desde lo que pasa en tu barrio, en tu ciudad y en tu condado, hasta lo que acontece en nuestro estado, en el país y en el resto del mundo, con una mirada crítica, sin parcializarnos y sin miedo a los temas delicados. Ni más ni menos que la verdad. En esta Navidad queremos enviarles un mensaje de esperanza, fortaleza a ustedes, queridos amigos, y a sus familiares que luchan por sus derechos, a los opositores, a los presos políticos y a todos los que día a día buscan un futuro mejor. Queremos decirles que no están solos. Aunque las luces puedan parecer lejanas, estas llenen sus corazones de valor y fe, siempre con la certeza de que cada esfuerzo y cada lucha cuenta. Que el amor y la esperanza sean su guía y que pronto puedan ver días de libertad y justicia. Desde Ni Más Ni Menos, con Yelenis Reina, les enviamos los mejores deseos de paz y fortaleza. Felices fiestas y que esta Navidad encienda la llama de la libertad y la dignidad en sus corazones. ¡Felicidades! Comenzamos este Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, haciendo un balance de lo ocurrido todo este año 2025 dentro de Cuba. Nos ha ocupado y nos ha preocupado y nos sigue preocupando. Y ha sido una crisis constante en Cuba, un ir y venir, que los cubanos no acaban de ver la entrada a una solución para las diferentes crisis que enfrentan. Estamos hablando de que este 2025 cierra con una marcada crisis por represión, por la resistencia, un año de protestas, de huracanes, epidemias, de tensiones forzadas que muestran a un país al borde del colapso en medio de una crisis sin precedentes. He invitado para hablar sobre estos temas
a una persona entendida y conocedora del mismo, y hablo de Yaxi Cires, quien me acompaña vía Zoom. Te agradezco muchísimo. Yaxi Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, conoce muy de cerca las cifras y las ha analizado, ha realizado estudios de encuestas sobre los derechos civiles y conoce bien lo que pasa allí en Cuba, y no voy a ser yo solo la que lea una información de estos hechos. Quiero que él lo analice conmigo aquí en el programa. Yaxi Cires, bienvenido una vez más. Gracias. Gracias a ti, Yeleni, por esta invitación y de verdad que siempre es un gusto porque se intercambia criterios, información y además que las personas que te ven son muy activas después en el debate. Sí que lo son muy activas, intercambian comentarios y me informan también, porque hablábamos de las enfermedades recientes, de esta, como ellos le han justificado a esa crisis sanitaria, que no es más que una epidemia. Ellos le han llamado arbovirosis. Y ellos mismos me dicen, Yelenis, no es solo como lo dices en el programa y tus invitados lo dicen, no, es peor que eso. Y quisiera que comenzáramos por ese resumen de las detenciones, de la cantidad de acciones represivas que acaba de darse a conocer el más reciente informe del mes de noviembre, en este mes de diciembre, y quisiera que me dijeras sobre estas cifras, las retenciones ilegales en las casas, los abusos contra presos políticos, las amenazas. Háblame un poco sobre estas estadísticas recientes, Yaxis. Sí, mira, nosotros todos los meses, al final del mes, rendimos información sobre todo aquello que ha ocurrido en materia de represión en Cuba en el mes que finaliza. En noviembre nosotros hemos denunciado casi 300 acciones represivas. ¿Y qué son acciones represivas? Mira, son detenciones arbitrarias, son retenciones de activistas y opositores o familiares de presos políticos en casas para que no puedan salir. Son citaciones policiales, multas, es decir, diferentes acciones que además el régimen cubano tiene todo un abanico de acciones represivas que aplican en contra. Ahí tenemos las cifras en pantalla. Exacto. Son en contra de aquellos que disienten contra el régimen o contra cualquier cosa por el tema del agua, por el tema de la luz, porque ya ves que mucha de la gente que hoy está protestando no necesariamente es opositora, no está afiliada a ningún grupo político. Y ahí vemos, en esta imagen que estás poniendo, es el acumulado anual. Por tanto, la proyección que hacemos es que el año va a terminar por encima de 3.000 acciones represivas en Cuba solamente por motivos políticos, Esto es, para decirlo de otra manera, que cada 24 horas en Cuba se cometen al menos 10 acciones represivas por motivos políticos. Es decir, que hoy mismo, cuando estamos hablando aquí, hay 10 cubanos que por razones políticas están siendo reprimidos de alguna manera, o detenidos, o impedidos de salir de sus casas, o multados. Entonces es una situación gravísima y a mí no me gusta hacer de profeta o de adivino, pero si uno analiza todas las variables que están en la base de esta represión, que lo principal es un pueblo cansado, inconforme, que en gran parte quiere ejercer sus derechos, y por otro lado un régimen que no resuelve los problemas de la gente, que lo que hace es administrar la represión y la riqueza de ellos. Eso se va a mantener en el próximo año. Por tanto, la represión, y cuidado, no crees que haya más en el próximo 2026. Ahí hablabas de lo que son las detenciones arbitrarias en los hogares. Yo conversaba recientemente con el escritor Ángel Santiesteban y masón, y con su esposa en uno de los incidentes más recientes, y me decían, no, es que no nos dejan, nos tienen detenidos dentro de la casa. Le digo, ¿cómo eso ocurre?
y me explica claramente de que no los dejan salir si piensan que se va a reunir con otro opositor. Si vas a la bodega puedes ir, pero otras veces no puedes salir. Y era algo que me sorprendía, porque como alguien que no es, digamos, un policía que te ha arrestado, que te ha hecho un juicio, bueno, no, tienes que estar en tu casa cada cierto, todo este tiempo de 8 a 8 de la noche, de 8 de la mañana a 8 de la noche puedes salir, que es la llamada prisión domiciliaria, se conoce en todos los países del mundo. Después de las 8 de la noche tienes una especie de curfew, como se dice en inglés, un paro, no puedes salir, pero estás cumpliendo con una sanción, con un tipo de regla que algún oficial te impuso en un tribunal. Pero esto no, esto allí surge de palabra, de boca, no puedes salir y no puedes salir. A mí se me hace difícil eso, yo no sé si yo hubiera podido cumplir eso. No, es que tienes razón en lo que dices, y es que en primer lugar es algo que te comunica verbalmente un oficial de la seguridad del Estado. O sea, y te dice, hoy no puedes salir. En segundo lugar, la mayoría de las veces no hay una explicación o una motivación de por qué no te dejan salir de tu casa. Tampoco, por cierto, que lo digan verbalmente y no por escrito, lo hacen precisamente para evitar una trazabilidad o evitar que tú vayas con ese documento y lo denuncies internacionalmente. Otro elemento es precisamente que no es una orden judicial, no es algo que tenga su origen en un proceso judicial que está determinado por un juez o por un tribunal. Un proceso judicial justo. Exacto. Entonces es una arbitrariedad de la seguridad del Estado que tomó fuerza, por cierto, este patrón represivo tomó fuerza a partir de 2020 y fue porque las detenciones arbitrarias que eran que te cogían preso y te llevaban a la estación de policía eran muy mal vistas a nivel internacional y había muchas críticas porque al final cerrábamos el año con miles de detenciones arbitrarias. Entonces ellos se dieron cuenta y dijeron, bueno, vamos a detener a la gente arbitrariamente, pero en sus propias casas. Entonces, esta es una situación gravísima porque a veces impiden que la persona salga a comprar comida. Hay familiares, gente que tiene niños pequeños, ancianos, y no los dejan salir a comprar los alimentos esenciales. Es un abuso en toda regla. Es una falta a los derechos de cada civil por solo pensar diferente. Yo hablo de estas cosas, y menciono el pensar diferente, porque muchas personas pensarán, no, preso político, hizo algo haría que lo detendrían. Personas que no conocen el sistema dictatorial cubano, ni el venezolano, ni el nicaragüense. Algo hizo. No. Lo único que hizo fue pensar diferente y además darlo a conocer. O sentarse de manera pacífica a protestar, como han hecho muchas madres, que tenemos imágenes, vamos a tenerlas aquí en el programa una vez más, madres apostadas en una esquina, y tenemos imágenes de represión, las mismas patrullas llegan a los lugares donde están realizándose esas protestas para tratar de evitar que se mantengan toda la noche. Entonces quizás ponen un poquito la corriente y los vuelven a silenciar de esa manera. Vamos a escuchar un poco de estas protestas para dar un reflejo de lo que se vivió en este año 2025 en Cuba, dentro de Cuba. Vamos a ver estas imágenes. Mira, Canel, tú estás guapeando el agua de los palestinos, ¿no? Y acusando a Netanyahu, estás acusando a Israel. Mira, yo soy cubana, no quieras que yo te suba un video, como tengo mi casa ahora mismo. Pero mira cómo corre el agua por las calles de Cuba, mira. Pero nosotros los cubanos no tenemos agua. Yo no tengo agua en mi casa. Yo no pido agua. Y ojo, que a nadie se le ocurra porque yo no estoy pidiendo agua. ¿Cómo tú te vas a estar metiendo a defender a los palestinos que son unos descarados también? Y no miras cómo está tu pueblo, soperro. Ya, mira, lo que tienen que hacer es irse, déjennos a nosotros los cubanos. Y nosotros no queremos ni un peso de todo lo que se han robado. Váyanse con todos los millones, cómprense una isla
que la muchacha esa que botó el feto aquí en Trinidad, lo hizo, ¿sabes por qué? Porque tienen loca a la gente. Por eso yo puse que no la juzgo, no la condeno. Porque las madres se vuelven locas porque no tienen nada que darle a los niños. Y todavía tú defendiendo a los palestinos. Los niños cubanos están peores que los palestinos. Son declaraciones muy fuertes que hace esta señora y que, como ella, han hecho decenas de madres, de mujeres, que son las que llevan el sostén del plato de comida en una casa. Y no solamente vuelven loca a la gente, como acaba de decir. Estas personas pueden morir de un infarto, Yaxi Cires. A la crisis a la que son sometidas estas personas, no solamente psicológica, ya es una crisis de hambruna, una crisis existencial sanitaria. O los matas del virus o los matas de un infarto. Es horrible. Sí, la situación es gravísima. Mira, es difícil encontrar una esfera de la vida diaria de cualquier persona que no esté en crisis. El tema de la alimentación, el tema de las enfermedades. Hay varios virus circulando. Nosotros en octubre les dijimos, declaren la emergencia sanitaria, cuenten la verdad. Entonces lo que han hecho, hay unos sitios ahí en Europa, unos sitios que responden a la propaganda del régimen, atacarnos constantemente. Hombre, pero si lo que está pasando, la destrucción masiva que está viviendo el pueblo cubano, está a los ojos de todo el mundo. Entonces, el agua, la vivienda, el transporte, es decir, es un país colapsado. Yo repito, lo único que están haciendo en este momento es administrar la represión y administrar sus recursos, sus intereses, los de la élite. Y esto es una cuestión que puede ser que alguien diga, no, esto, bueno, aguantaremos un poco de hambre, aunque cada vez hay menos gente dispuesta a eso. Pero hay que decir y hablar esto, hay que explicárselo a la gente. Mire usted, por el hambre que están viviendo hoy, por la hambruna a lo que le están sometiendo hoy, usted o el hijo o el niño, en el caso de las mujeres embarazadas, dentro de unos años van a tener otras enfermedades, van a tener ciertas incapacidades, porque por ejemplo, está probado que si una madre durante el tiempo de embarazo pasa hambre, ese niño que nace después va a tener ciertos problemas. Lo otro, el hecho de que no te diagnostiquen bien el virus que tienes, hay algunos de estos virus que generan consecuencias a nivel hepático. Y eso no lo están diciendo. Y hay gente que después, al cabo de los años, va a tener problemas hepáticos precisamente porque han ocultado esto o porque no han metido los recursos que el sistema de salud necesita. Es una cuestión indignante. Perdonen, pero yo creo que tenemos que comenzar a poner esto también en una perspectiva de presente y de futuro. Es un país que lo están, por el egoísmo, por la indolencia, por la maldad, lo están apagando lentamente. Otro de los comentarios que yo leo y se repiten, el mismo, ellos creen que ese virus es fabricado por el régimen. Otro de los comentarios es, Yelenis, nos están dejando morir. Otros piensan que es una especie de holocausto, que los están dejando en un punto ya de hacinación última para que fallezcan, no sé con qué objetivo, pero su mensaje y el discurso que quieren llevar a nivel internacional no es creíble cuando estas imágenes están saliendo al mundo diariamente, y es la denuncia de la represión. Son estos casos en los hospitales donde no hay muestra de que tienen ni la infraestructura ni los insumos para paliar todas estas enfermedades juntas, que no diagnostican, como acababas de mencionar, por la falta de reactivo, que médicos acá lo han estado diciendo en el programa, ni más ni menos con Yelenis Reina. Y es una crisis social severa, como señala este nuevo reporte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el que muestra
las cifras, la falta de la escasez de medicinas, que lo han dicho ellos y ustedes lo recogen con cifras y son hechos que están ahí. No es una palabrería de alguien que se paró a decir esto está pasando, no, esta es la estadística. La escasez de medicina, de alimentos y de varias epidemias activas. Quiero poner el video de una señora que en redes sociales hace parte de estas denuncias por la falta de medicamentos. Y es lo que quiero que conozca el mundo y quiero recordarles a todas aquellas personas que nos escriben desde México y que le dan un aplauso a las acciones de la Sheinbaum y dicen que la Sheinbaum tiene que aprender de Cuba, y a aquellos que están totalmente desconectados con el propio régimen, quiero que vean estas imágenes, porque si están aplaudiendo las acciones del régimen de La Habana, esto es lo que pudieran vivir ustedes, como otros también comentan, le dicen, pero ¿dónde, de qué hablas? Te invito a que visites Cuba para que sepas lo que le puede pasar si tu gobierno llegara a tomar ese camino dictatorial. Vamos a ver esas declaraciones de esta madre, de esta señora, las cuales hay que ponerlas una y otra vez para darles a conocer al régimen de que su discurso es totalmente fallido. Decir algo de todo mi corazón, las personas dicen que a mí me pagan por aquí, por las redes sociales, están muy equivocados. A mí nadie me paga. Nadie me paga. Yo quiero libertad para ver crecer a nuestra familia y Cuba entera. ¿A que ustedes no han oído decir que la familia de Marrero, de Díaz Canel, de Raúl Castro están enfermos? Y tienen reactivo para hacerle todo seguro. Y alimento. Nosotros no tenemos ni un paracetamol, no tenemos ningún tipo de medicamento, no tenemos comida, no tenemos de nada. Ahí están las declaraciones, Yaxi Cires, director de este departamento que recoge mes a mes todos los reportes, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y que tiene información dentro de Cuba con esas cifras. Mira, el 89% de la población cubana vive en la extrema pobreza. Y hay gente que dice que puede ser todavía peor, pero ya el 89%, imagínate, en la extrema pobreza. En estos días a mí me impactó, a mí me impacta mucho los testimonios de la gente, porque no es lo mismo, y tú lo sabes, opinión política. No es lo mismo Claro. que la gente te esté contando lo que está viviendo. Y en estos días me impactó también el arzobispo de Santiago de Cuba que decía, por Dios, ¿hasta cuándo? Era una expresión así, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y la única explicación que hallo es la maldad humana, el egoísmo, el pensar nada más en sus intereses. Ahora mismo, o la semana pasada, salieron hablando de inversiones. Y ahora sí, o sea, para incautos, o sea, inversiones para el incauto que quiera entrar allí, que le roben las cosas. Pero venden esa idea en la población de que ahora sí. Pero así lleva mucho tiempo y las cazuelas siguen vacías. Entonces, lo que me preocupa es que, ya te digo, desde el punto de vista económico también, ya hablé antes de la represión, ahora desde el punto de vista económico no hay ninguna variable que indique que la cuestión va a mejorar, todo lo contrario, va a empeorar a partir, sí, incluso si analizamos la variable internacional, creemos que la situación va a empeorar. Yo creo, yo no sé si me estoy adelantando en algo, pero yo creo que 2026 va a ser un año muy importante. Va a ser y va a haber definiciones en Cuba. Y hay varios signos de esperanza. Un signo de esperanza es como estas dos mujeres que has visto, que son indefensas, por decirlo de alguna manera, frente a un Estado represivo, malo, como dicen abusador, abusador, como dicen con las propias verdad, mujeres. Efectivamente, pero mira que con qué claridad lo dice. Eso es un signo de esperanza. Y hay otros signos de esperanza que son los cambios que se están operando a nivel internacional.
y los pueblos que se están liberando de este modelo abusador, empobrecedor. La gente, este fin de semana en Honduras, por ejemplo, cómo le dieron la espalda al régimen ese del matrimonio Zelaya, que es un régimen castrochavista, también en Bolivia. Es decir, yo veo muchos signos de esperanza y yo creo que 2026 va a ser un año importante. No quiere decir que no sea duro, va a ser muy duro, pero va a ser de definiciones, porque hay muchos signos de esperanza que apuntan a que a estas dictaduras y regímenes totalitarios se les va acabando el tiempo. Entonces, yo creo que no sé si me adelanté un poco al análisis, pero yo creo que por más que cerremos con un año muy represivo, una represión que incluso se ha consolidado este año como extraterritorial, porque han estado haciendo listas negras, listas de terrorismo, listas contra los periodistas del toque, es decir, Sí, listas para sí. meter a la gente que ejerce su libertad de expresión. Por muy duro que termine este año y que comience el otro, creo que también hay que trasladar la esperanza de que las cosas van a cambiar. Hablabas del cura de Santiago de Cuba. Tengo un mensaje también directo, pero en este caso del cura Alberto Reyes de una parroquia de Mm. Camagüey. Y lo vamos a poner porque es un mensaje directo al régimen, es un mensaje esperanzador igual, pero es importante tenerlo en cuenta para que las personas sepan al punto que ya llevaron no solamente al pueblo, sino a los líderes religiosos dentro de Cuba. Vamos a verlo, te invito, Jaxi Cires. Aprovecho estos medios para hacer un llamado al gobierno de mi país. Váyanse. Váyanse. Cierren esto ya. Permitan una transición pacífica. Y permitan que este pueblo pueda reconstruirse en paz sin ustedes. Sin ustedes. Váyanse ya. Dejen el poder que no ha sabido usar. Y permitan que este pueblo pueda renacer. Ahí lo veían, es el padre Alberto Reyes Pías, nació en Camagüey. Estudió 3 años de medicina en Cuba. Está hablando con propiedad, es una persona que no solamente es un líder religioso, conocedor de la temática, sino de la dificultad que está enfrentando el sistema de salud de Cuba para paliar esta última y más reciente crisis, que es esa epidemia de los diferentes tipos de virus y por la cual muchas personas han muerto. Él estudió 3 años de medicina en Cuba antes de entrar al seminario y luego estudió psicología clínica en Madrid y en la actualidad es el párroco en Esmeralda. Camagüey, palabras sabias, palabras en un tono de paz. No está convocando a ningún tipo de manifestación violenta en lo absoluto. Algo similar hizo la primera señora que pusimos el video, residente de... vamos a tratar la manera de emitir la provincia, no repetir su nombre para preservar su identidad. Muchas personas saben quién es, no voy a mencionar su nombre, pero ambos han coincidido en algo. Nosotros no queremos irnos de Cuba, porque es muy fácil. Nosotros salimos de Cuba, nos fuimos, pero hay personas, Jaxi Cires, que por muy duro que le estén pasando hoy en día, no quieren desarraigarse, no piensan en un exilio. Ellos nacieron en Cuba, aman su Cuba y quieren estar dentro de Cuba y les dicen, si ustedes no saben cómo hacerlo, no saben cómo administrar este país, váyanse, cómprense una isla, nosotros vamos a enderezar este país. Yo creo que son mensajes que van muy a tono con lo que
predecías, que decías no te gustaba decir pronósticos, pero predecías de lo que pueda pasar en el año 2026. Yo creo que el cambio para esa transición que todos ellos están pidiendo ahí dentro, pues se acerca. De una manera u otra, yo creo lo mismo, se acerca. Sí, mira, la gente identifica bien quiénes son los responsables de lo que está pasando. ¿Sabes? La gente dice, váyanse, ustedes ya han tenido la oportunidad de hacerlo y no lo han hecho bien. Y yo también rescato, porque es algo positivo. Mira, yo creo que en Cuba lo que faltan son las salidas políticas. Si en Cuba hubiera elecciones hoy, todos estos estarían en sus casas o presos o en otra parte, estarían en otra parte, porque la gente no confía en ellos. Entonces, a mí me parece muy importante, y lo digo con respeto, porque hay gente que no cree en ese concepto, pero yo coincido con el padre Alberto, a quien conozco, es mi amigo, nos ha acompañado al Parlamento Europeo, de hecho, muy respetado Mira qué bien. allí donde ha estado. Yo coincido con que Cuba tiene que vivir una transición. Cuba tiene una transición democrática, no hacia un socialismo perfeccionado mejor, no. Una transición hacia un régimen democrático, de Estado de Derecho y de economía libre, donde cada uno pueda vivir, expresarse libremente, fundar su negocio, ejercer su profesión, el periodista que lo pueda hacer allí mismo con total libertad. Yo creo que hay que poner de moda la palabra transición democrática, porque es la salida más eficiente, que menos costo social podría tener para el entuerto y el enredo y la desgracia en la que ha metido esta gente al pueblo cubano. Yo creo que el padre Alberto ha estado, como casi siempre, ¿no? Ha estado muy claro en esta reflexión y creo que el fenómeno de Venezuela, aunque seguramente van a ocurrir cosas contundentes, definitorias, pero el hecho de que la propia María Corina y el propio Edmundo González también pongan de moda la necesidad de la transición democrática, que no equivale a olvidarnos de los atropellos y de los crímenes, pero el hecho de que ellos lo hayan rescatado también ese concepto es importante y debería decirnos algo también a los cubanos. Totalmente de acuerdo contigo. Es un mensaje que se tiene que poner de moda y se tiene que poner de moda de manera legible. Si ya se vio en Venezuela, es decir, que es posible. Y si estas personas, yo tengo unas imágenes que no son sorprendentes a continuación, pero sí dan muestra de que estas personas que le siguen las huellas al régimen, y luego vamos a hablar de ese juicio con castigo, con sanción al más reciente defenestrado a Alejandro Gil, el exministro de Economía, un juicio que no ocurría en Cuba de hace ya 2 décadas. Sí quiero mostrarte unas imágenes que si yo tengo que hacer eso, que vamos a ver a continuación, son diputados, son miembros de diputados al poder, que luego que termina el discurso de esas reuniones que ellos dicen allí, no se dice nada, no se concreta absolutamente nada. Hay unas imágenes que quizás no muchos hayan reparado en ellas. Y yo creo que estas personas le siguen los pasos al régimen por estas habitas que recogen al final. Es lo único que me pueda decir, porque todo el mundo está pasando hambre en Cuba. No creo que, menos la cúpula, claro está, menos la cúpula, pero esos más de 400 integrantes de los diputados al Poder Popular, no creo que tengan, no tienen que decirme a mí, no estoy pasando hambre porque me están dando el salario y el lugar para comprar los alimentos. Hay que ser bien detallista, si no se ve claramente, vamos a volverlas a repetir. Son los diputados que después que aplauden a la hora de se terminó la reunión, vamos a recoger las habitas. Ahí lo van a ver. No lo descarto absolutamente, pero no lo creo. Lo que sí estoy seguro es que le temen a la generación
Ahí viene. Se aplaude y cogemos la javita del piso. Voy a poner la pantalla completa y lo vamos a volver. Se aplaude y todo el mundo a recoger la bolsita blanca. Es ridículo. Sí, Es patético. ridículo. Sí. Ser parte de ese entuerto, por así llamarlo, porque eso no es un gobierno, todos saben que es un régimen. Ser parte de eso es patético, triste y por eso yo creo que deberían de tomar otra decisión, deben de tomar otra decisión y son los primeros que, si esta persona, yo quiero preguntarte algo, una vez que podría visualizarse ese cambio, como acababas de mencionar, esa transición democrática, ¿quiénes deberían de dar el primer paso? Antes de la cúpula cercana a Raúl Castro, ¿quiénes podrían ser? ¿Estos, los diputados? Bueno, mira, yo creo, y estamos hablando de algo que de alguna manera, no especulando, pero sabe que no podemos decirlo como matemática, ¿no? En primer lugar, yo creo que para que ocurra ese proceso en Cuba tiene que intensificarse la presión internacional y principalmente de Estados Unidos. De Estados Unidos. Tiene que mantenerse activo el pueblo en sus reclamos y tiene que organizarse y unificarse la oposición con unas propuestas claras, con un proyecto de liberación y de estabilización futura para el país. Ahora, evidentemente, dentro del propio régimen hay gente que no lo apoya. Si uno se fija, por ejemplo, el recorrido, nosotros tenemos un estudio sobre esto, el recorrido que hace la Comisión Electoral Nacional durante todo el año para repetir elecciones a nivel de municipios, de zonas, de provincias, es tremendo. Y eso no trasciende, pero esa es gente que se está yendo, gente que las están votando porque la cogen robando o en cosas, o gente que simplemente no quiere saber y se da de baja de todo eso. Es decir, hay un nivel de desafección tremendo dentro de las filas del propio régimen. Ahora, pronto van a tener una reunión del Partido Comunista y ni siquiera los van a reunir a todos en un mismo lugar. Entonces, yo creo que ellos están también en una etapa de... ¿Por qué crees que no los van a reunir a todos en un mismo lugar? Fíjate que han argumentado, el argumento oficial es que bueno, por la difícil situación que está viviendo el país y que parece que lo van a hacer por solo un día y por videoconferencia. Pero sabrá Dios por qué es, porque lo que estamos viendo es desafección interna. Bueno, vamos a ver que cuántos se van, por ejemplo, los han pillado que han querido entrar a Miami, cuántos están en Madrid, en Europa, en diferentes lugares, gente muy comprometida en el régimen. Por tanto, yo no descarto que en un escenario de mayor exigencia y presión internacional, de mayor organización de la oposición con proyectos e ideas claras y mayor activismo de la población en la exigencia, haya una parte del régimen ¿cómo decir?, que se pase para el lado correcto de la historia. Eso no, es que está ocurriendo, no se ponen para el lado correcto, pero sí están abandonando ese otro lado. Lo decía en uno de tus estudios, el porcentaje de supuestamente, no digamos de aceptación del régimen, sino los pocos que se decían que creían en ese régimen, pues era muy escaso, y me vas a corregir que estamos hablando de, ¿qué era? ¿El 5% de las personas? Sí, en torno al 4 o 5%, y en caso de la gente más joven, el 4%. Bajaba al 3%. Mire, en el caso de la gente más joven, ese apoyo bajaba al 3%. Ahora, visto la otra cara de la moneda, es que el 92% de la población rechaza la gestión económica y social del régimen. Por eso es que ellos han tenido bien claro
de nunca hacer elecciones democráticas, de no permitir cuando Osvaldo Payá y miles de ciudadanos apoyamos la exigencia del proyecto de Varela, por eso no lo permitieron. Si eso Claro. fuera hoy y lo permitieran hoy, sería contundente el rechazo, porque la mayoría de la gente lo que quiere es el cambio. La mayoría y cada día más aumenta la exigencia de cambio político en Cuba. De cambio político, porque el accionar de ellos no solamente internamente, la fórmula de economía del país es fallida, sino su accionar, su comportamiento. Tengo esas imágenes que vamos a recordar y traer a colación en este programa, que es un resumen de lo ocurrido tristemente dentro de Cuba. Yo diría que no hay nada que señalar favorable de lo que haya ocurrido en Cuba. Toda esta crisis se ha sumado el paso del huracán Melissa por el oriente de Cuba, lo que ha agudizado aún más la crisis, y lo que exige un poco más ahora el cambio es ese accionar de ese régimen. Vamos a ver las imágenes del designado dictador cubano Miguel Díaz-Canel llegando a las zonas más afectadas, ¿cómo? De este Con las miércoles manos su visita a vacías. Santiago de Cuba. Estas son las imágenes que te estaba diciendo queríamos mostrar. Ahora miran miran como hacia el horizonte, hacia el mar. ¿Allá qué solución se le va a buscar o qué problema hay allá? Yaxi Cires, cuéntame de esto. ¿Cómo se atreve un jefe de gobierno llegar a un pueblo donde ha quedado totalmente aislado tras el paso del huracán Melissa? Los ha dejado sin alimentos, sin colchón, sin cama, a muchos sin casa. Se va a aparecer allí con las manos vacías. Mira, todavía hay gente esperando que vaya alguien. Hay pueblos en los que ni siquiera ha ido ningún dirigente. Tristemente, lo que va a pasar es lo que ha pasado siempre, que hay gente, por ejemplo, todavía sin techos de huracanes que pasaron hace 5 años. Y es triste, pero es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque la ineficiencia y el robo está en el ADN de esta gente La que está hoy. corrupción. Exacto, la corrupción está en el ADN de esta gente que está hoy mandando en Cuba. Esto es que estamos viviendo unos momentos muy, muy difíciles. La información que nos llega desde las provincias por las que pasó Melissa son tremendas, son tremendas. Y a eso se ha unido todo lo que tiene que ver con los virus, lo que tiene que, en fin, la vivienda, el colchón, la comida, todo eso. Y evidentemente eso de ir con las manos vacías, en el caso cubano, pues en otro país tú dirías, bueno, pero el presidente no tiene que llevar nada porque existen ministerios, existen gestión económica, asistencial, humanitaria, que se encarga de responder a esa realidad. Pero en este caso, esto es indicativo, esto es reflejo de la ausencia de gestión administrativa, humanitaria, en favor de la gente. Bueno, hablabas de las gestiones en otros gobiernos y en Jamaica también pasó el huracán Melissa y fue devastador de igual manera. Pero en el gobierno de Jamaica, una vez dieron la orden de seguridad de que ya se recogieron los cables y que todo estaba seguro, pues lo primero que dijo ese gobierno es que reabrieran los negocios y todos los mercados para proveer de aquello que los más afectados necesitaban, pero ya. Pero es que esos mercados existen, tienen productos y estos mercados funcionan, pero en Cuba las tiendas están vacías, no están abastecidas, no tienen absolutamente nada para proveerle al cubano, mucho menos en moneda nacional, que es la moneda con la que paga el régimen, pero lo que vende lo vende en dólares, con una moneda la cual no es la que ellos pagan por el trabajo dentro de Cuba. Y lo que pasa con Cuba, cuando las personas que no conocen me hacen la pregunta, y yo digo, no me va a tomar explicarte esto 5 minutos ni 3. Lo que pasa con Cuba es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Porque si solamente
hubiese una economía libre, como mencionabas al principio, y le dieras la posibilidad a las personas de tener su propio negocio y de traer la posibilidad de darle un servicio al pueblo, eso te va a ayudar a ti a no tener toda la carga encima, esa carga social sobre un gobierno que no produce absolutamente nada, que lo único que ha hecho en 66 años es culpar a Estados Unidos y lo llama bloqueo al embargo de su ineficacia. Y es imposible creer que estas personas crean que les creen. Esto es lo más fácil del caso. Sí, mira, en los años 90, el presidente del gobierno español, Felipe González, y varios ministros que son socialistas, intentaron convencer a Fidel Castro de que abriera la economía. Y él se negó. Los comunistas cubanos no quieren abrir o no han querido nunca abrir la economía porque ni siquiera quieren pagar el costo político que tendrían que pagar si las personas por lo menos se empoderan desde el punto de vista económico. ¿Sabes? Porque una persona que logra tener cierta estabilidad económica o cierta prosperidad es una persona que también puede tener cierta independencia del Estado, evidentemente. Y por ahí se abre un resquicio para la libertad. Pero ellos nunca han querido eso. Por eso hay dictaduras a lo largo de la historia de la humanidad que sí se preocuparon por eso y sí generaron una clase media. Pero esta gente no. Esta gente han utilizado la pobreza como un instrumento de represión. No han aceptado nunca la libertad económica para la gente porque no han querido pagar el costo político de perder un poquito así de su poder, ¿sabe? Entonces es triste todo esto. Yo, en este caso, yo doy el asunto por irremediable desde el punto o sea, que hay gente que todavía cree que ellos pueden hacer una reforma económica, tal. No, porque no está en su ADN la libertad económica, no quieren pagar el costo político. Y ahora hay que añadir un elemento, que es el elemento, la mentalidad esa del trapichero o del yo que sé, que tampoco quieren, por ejemplo, los de Gaesa, que los cuentapropistas o los emprendedores le hagan competencia. Entonces imagínate, o sea, ya no solo es una cuestión conceptual, sino también es una cuestión barrio bajera o mala, que es ver como competencia a unos ciudadanos que quieren emprender un pequeño negocio. Por eso yo no me hago idea. Y además, impositivo y además castigado. Es el caso, y vuelvo a mencionarlo, que al mismísimo hombre cercano al designado dictador cubano Díaz-Canel, Alejandro Gil, ex ministro de Economía, no le perdonaron que hiciera negocios o que pusiera en acción estas MIPYMES y tuviera algún fruto de ellas por debajo de la mesa. Eso no se lo perdonaron y ahí va a estar por ello, no solo destronado, sino preso de por vida. Ese es el mensaje que le llevan y es así. Presión y más presión. Si tú tratas de levantar cabeza y ganar dinero con lo que es mío, ellos lo hablan de esta manera, a título personal. Cuba les pertenece. Ellos hablan de la isla como una finca que les pertenece. Esto es del pueblo, pero el pueblo no lo ve. El discurso es quien le roba al pueblo y quien incumple con la ley del pueblo, pues será castigado. Pero ese pueblo no es el que se favorece de ninguno de estos negocios. Por ejemplo, Gaesa, todo lo contrario. Estos negocios, estas MIPYMES, están enterrando al pueblo, lo están matando de hambre porque no todos tienen acceso al dólar. Y queriendo hablar de ese castigo, me voy a referir a lo que se ha vivido durante este año 2025 en Cuba, que ha sido oscuro, ha sido totalmente oscuro. Y es un calificativo, una descripción que hago
literal, porque son esos apagones lo que han traído esas protestas a las que ellos llaman protestas opositoras. Ellos no se están oponiendo al régimen, se están oponiendo con esas protestas a la manera en la que tú los tratas y que los sometes a horas, a solo pocas horas de luz y la mayoría de las horas del día a oscuras y sin agua. Y es algo que te dice, realmente el cubano le queda como muy poco de porcentaje de tolerancia con el régimen. Le tiene muy poca tolerancia, porque es inaudito vivir de esa manera. Este año, en el estudio sobre la pobreza y los derechos sociales en Cuba, cuando preguntábamos cuál es el principal problema social que usted tiene, por primera vez salieron los apagones, seguido, de verdad que separado solo por un punto de la crisis alimentaria. Pero los apagones este año han golpeado todavía más fuerte a la gente. Hay gente que está más de 24 horas seguidas sin electricidad. Y el otro lado es que han condenado a gente hasta 6 años de prisión y en la sentencia han tenido la inmoralidad o la falta de decoro, de independencia judicial, de decir, estaban protestando, pidiendo que viniera la luz, así lo dicen, y hacían ruidos con objetos metálicos molestos, 5 años de prisión. O sea, vamos a ver, a dónde ha llegado la situación en que no solo te someten a más de 24 horas de apagón, sino que también te condenan hasta 5 años de prisión y judicialmente dicen que porque estabas tocando un objeto metálico molesto. Es grave esto que se está viviendo, pero la parte buena, la parte esperanzadora, me gusta hacer énfasis en la esperanza, en los signos positivos, es que la gente ha seguido protestando, a pesar de que hay casi 1000 presos políticos en Cuba, a pesar de que cambiaron el Código Penal para hacerlo más soviético que el anterior. A pesar de todo eso, la gente sigue protestando, la gente sigue reclamando, y eso es un signo de esperanza en Cuba. Un signo de que están luchando por sus derechos y no van a parar. Yaxi Cires, director del Observatorio de Derechos de Derechos Humanos, quisiera que me dijera a modo de cierre algunas palabras, un mensaje para la comunidad cubana. El régimen cubano hoy se dedica solamente a administrar la represión y sus propios intereses. No hay nada que apunte a que ellos vayan a cambiar de manera positiva, vayan a hacer algo bueno en favor de la gente para este 2026. No obstante, 2026 tiene que ser un año de esperanza, un año de transición, un año de liberación de nosotros, de todos los cubanos, de la oposición política, de la sociedad civil, de los gobiernos amigos, especialmente el norteamericano. Va a depender que el pueblo cubano pueda liberarse de una vez y por todas de este régimen represivo y empobrecedor. Muchas gracias a ti por la invitación y nada, estamos abiertos para hablar en otro momento. Muchísimas gracias, Yaxi Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Feliz Navidad, feliz fin de año. Así hago extensivas tus palabras al pueblo cubano de parte de ni más ni menos con Yeleni Reina, de todo mi equipo, quien parte de ellos no son cubanos y se han quedado totalmente sorprendidos y dolidos de ver cómo viven y cómo sobreviven los cubanos en la isla. Gracias por el trabajo que haces, pues te espero en un próximo año nuevo para continuar dándoles a conocer al mundo lo que ocurre dentro de Cuba. Gracias. Muchas gracias. Un placer.
A ustedes, regreso con sus saludos, les espero. No se vayan. En esta Navidad queremos enviarles un mensaje de esperanza, fortaleza a ustedes, queridos amigos, y a sus familiares que luchan por sus derechos, a los opositores, a los presos políticos y a todos los que día a día buscan un futuro mejor. Queremos decirles que no están solos. Aunque las luces puedan parecer lejanas, estas llenen sus corazones de valor y fe, siempre con la certeza de que cada esfuerzo y cada lucha cuenta. Que el amor y la esperanza sean su guía y que pronto puedan ver días de libertad y justicia. Desde Ni Más Ni Menos, con Yelenis Reina, les enviamos los mejores deseos de paz y fortaleza. Felices fiestas y que esta Navidad encienda la llama de la libertad y la dignidad en sus corazones. ¡Felicidades! Voy a despedir este programa, un resumen de lo ocurrido en Cuba durante el año 2025, leyendo sus comentarios. Ya me voy a pantalla amplia y le pido un zoom a estos comentarios. Voy a comenzar con el comentario de Yanelis Vázquez Fernández. Escribió: cadena perpetua tienen que darle a todos ellos, no a uno solo. Gracias, Yanelis, por comentar, por ver el programa, y te están dando, Juan Pina Camura, tu corazoncito. Carlos Moya Colina escribió que resista con mucha creatividad, que solo con el socialismo va a sobrevivir, como decía en la mesa redonda. Gracias, Carlos, por escribirnos y por ver el programa. Ya te van a dar tu corazoncito, ahí está. Nirma Rodríguez escribió: los miembros de la dictadura castrocomunista cubana son como los alacranes, se devoran unos a los otros. Le toca ahora al señor Alejandro Gil pagar y responder por todos los males, y continuó escribiendo. Titán comentó: bueno, no creo que sea por el resto de su vida. Sería mejor decir por el resto de vida del comunismo en Cuba. Ahí tienes tu corazoncito. Titán, por comentarnos, por ver el programa. Gracias a todos ustedes por suscribirse a mi canal y por estar ahí con Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Cada día, ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz fin de año.